Vamos a continuar con las respuestas cardiovasculares y vamos a hablar de un reflejo que se llama reflejo de inmersión. En otras maneras de hablar de eso se llama inmersión de la cara, o lo que llaman la respuesta al buceo, diving. Verdaderamente, este reflejo, que es único, representa como el último mecanismo de defensa de los vertebrados para cuando están sumergidos, para defenderse de la asfixia, principalmente haciendo una redistribución masiva en la circulación para poder oxigenar, en este caso, el cerebro y el corazón, sacrificando todo el resto del cuerpo. Permite esta respuesta que los animales acuáticos duren unos más y otros menos debajo del agua. Por ejemplo, una ballena puede durar 2 horas, un león de mar 30 minutos, un pato sumergido no dura más de 10 minutos, pero son muy variables el tipo de respuestas, pero tarde o temprano todos esos animales deben tener que salir a la superficie. La contraparte residual de lo que quedó de ese reflejo de inmersión, si alguna vez el ser humano, como se plantea, fue perteneciente al mundo acuático, es lo que llamamos el reflejo de inmersión de la cara al agua fría. Y existen varios cambios hemodinámicos que son bastante interesantes. Primero, hay una intensa respuesta vagal que nos da una bradicardia. Y esa bradicardia es respuesta del vago hasta ese reflejo de inmersión de la cara, como vamos a ver ahora, el mecanismo de captura de las señales por el trigémino y se vuelve por el vago. Lo segundo es una vasoconstricción periférica extensa, o sea, una vasoconstricción casi generalizada, que va a cobijar, pues obviamente, piel, incluso músculos estriados esqueléticos. También va a coger al tracto gastrointestinal, los riñones. Y mire que hay una muy buena capacidad de vasoconstricción en un intento por uno lograr redistribuir esta sangre a manejar prácticamente una circulación corazón-cerebro, como a veces se hace en las cirugías de corazón. Acá el tercer componente es una apnea. Una apnea y depresión momentáneamente del impulso para respirar. Esa respuesta hemodinámica nos da a nosotros una serie de ilustraciones que son interesantes. Es manejar el circuito cardiovascular como un circuito como corazón-cerebro. Y hay varias preguntas que se han hecho en base a eso. Primero, ¿cómo lograr despertar ese reflejo en el ser humano? Se ha visto que cuando se hace una inmersión de la cara al agua fría, el agua fría estimula los receptores del trigémino, que es el pinto carcáneo, es la vía aferente, y se vuelve por vía vagal. Los receptores estarían aquí en fosas nasales, en la parte de acá de los globos oculares, y ese sería el mensaje sensitivo. Se ha tratado de hacer este efecto con agua que no sea fría y el resultado no es el mismo. O sea que el agua fría, que es típica de los mares y de la época cuando uno supuestamente estaba viviendo allá, pues ese es el estímulo que evolutivamente lo ha llevado a uno a acentuar ese tipo de respuesta. También
se ha tratado de demostrar que es únicamente en el ser humano en la cara, porque cuando usted le coloca una máscara como de buceo a los pacientes y hace inmersión en agua fría de la cabeza, no se origina ese reflejo, lo que nos indica entonces que es importante el contacto del agua fría con los reactores del trigémino, que es el quinto par craneano. Y la otra que trataron de hacer era con aire, no con agua, con aire frío, golpeando la cara, y los reflejos ocasionados no son ni parecidos en forma importante a lo que se habla de esta triple respuesta de la inmersión de la cara. La respuesta de inmersión al frío en la cara en el humano, después supuestamente de haber estado adaptado al mundo terrestre durante muchos millones de años o miles de años, el problema radica en que la respuesta es únicamente bradicardizante y apneica cuando se produce en la cara. En el resto del cuerpo, la exposición del cuerpo al agua fría es totalmente distinta. Es taquicardizante y produce, sí, vasoconstricción, pero taquicardia. Y antes no da apnea, sino que da incluso una respuesta inspiratoria. Entonces esa respuesta no se cumple para todo el cuerpo humano, sino únicamente para la cara. Supuestamente esta respuesta la han desarrollado los animales. Cada vez que ellos tienen un león de mar, una ballena tiene que salir, un delfín del agua, ellos salen a tomar oxígeno cuando ya se les está agotando. Ellos tienen niveles de PO2 muy bajitos, toleran niveles de presión parcial muy bajitos, salen y cuando ellos dan la vuelta, ahí durante el tiempo están haciendo vasodilatación para tratar de compensar el periodo que han estado inmersos en el agua, y cuando se clavan ofreciendo la cara primero hacia el agua fría, y ese fue el motivo de la descripción inicial de este reflejo de inmersión. Lo que pasa es que nosotros, como ya no somos animales acuáticos, simplemente nos queda un rezago como prehistórico de que alguna vez pudimos haber sido parte de animales que vivíamos en el agua y que utilizábamos ese reflejo como para también soportar los efectos de la asfixia, que la asfixia es simplemente hipercapnia con hipoxemia. Bueno, ¿qué implicaciones clínicas tiene este poderoso reflejo que activa el vago? En ciertas arritmias patológicas, tales como las con un latido prematuro ventricular o algún ritmo anormal del corazón, una de las maneras de uno provocar un intento por abortar esa arritmia es hacer un estímulo vagal. Y hay varios estímulos vagales para hacer. Uno sería la inmersión de la cara en agua fría, que en aquellas arritmias, no todas son respondedoras al estímulo vagal, pues las puede en un momento abortar. La otra cuestión es hacer compresión sobre los globos oculares. Aquí esta compresión daría un reflejo bradicardizante y pudiera la persona mejorarse. Lo tercero es producir un reflejo nauseoso con una baja lengua, toca la faringe, lo recibe el glosofaríngeo, se vuelve por el vago, y eso causaría bradicardia. Y obviamente esos son mecanismos que ayudan, además de la compresión que yo puedo hacer acá, en el seno carotidio, comprimo acá. Al comprimir, estoy estimulando los receptores de estiramiento de los vasoreceptores, estoy dando una señal como de falsa hipertensión. El organismo obedecerá con una respuesta parasimpática, sí, no un simpático, y por lo tanto eso pudiera tener algún grado de utilidad en ese sentido. Esas son las aplicaciones de los reflejos vagales en tratar uno de abortar arritmias, pero no tiene que uno desanimarse por el hecho de que no se le mejoren, es una posibilidad. Lo otro es la respuesta
a 0, pues sería 0 en inglés, 0 gravedad, de gravedad. La ingravidez en los vuelos espaciales. Estos vuelos espaciales nos llevan a uno a que como no hay efecto de la gravitación de la Tierra, la sangre que buena parte hay acumulada en los miembros inferiores producto del ROGH, densidad gravedad por altura, de que transportan unos 500 a 700 mililitros que antes estaban en el tórax y quedan distribuidos en los miembros inferiores, nos llevan a nosotros a que el retorno venoso, como ya no hay gravedad, esos 500 mililitros se devuelven al corazón, aumenta la precarga del izquierdo y del derecho, eyecto más sangre, sube la presión arterial media y el paciente durante el astronauta durante el vuelo espacial empieza a orinar por natriuresis por presión, la presión alta detectada por vasoreactores y va haciendo una progresiva eliminación de sodio y agua en la orina isotónicamente y el paciente empieza a presentar volemia disminuida. Cuando él regresa a la Tierra, vuelve a sentir el cambio de la gravedad de la Tierra, más el hecho de que lleva 1 a 2 semanas, no sé cuánto dura el vuelo espacial específico, en el cual los vasoreactores, como no hay gravedad, no tienen los cambios continuos de entrenamiento ortostáticos de pararse, sentarse, bueno, todo ese tipo de estímulos que los tiene frecuentemente la Tierra y cuando él llega acá, llega totalmente con un volumen que es menos de lo normal. Y si se va a hacer cambios de posición, los vasoreactores van a estar en bajas condiciones de entrenamiento y no lo van a defender, además que no tienen una volemia adecuada. Entonces, el paciente frecuentemente puede presentar síncopes, por eso ellos los tienen un periodo de reacondicionamiento y los reentrenan para volverlos a adaptar con trajes espaciales en la Tierra. La respuesta a la 0 de gravedad en el ser humano, ¿cuál va a ser? Pues simplemente un paciente encamado. Un paciente encamado a toda hora va a estar así, y si yo no le hago cambios ortostáticos moviéndole en la inclinación de la cama, el paciente, este retorno venoso se le va a ir para la precarga, como precarga al corazón y va a ir eliminando volumen. Cuando a él le den de alta, si no le hacen un periodo de retratamiento y no ha tenido en cuenta eso, pues se le puede dar francamente un síncope. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta que los pacientes encamados tienen que hacerle cambios posicionales frecuentes y eso es muy importante para ello. Por eso nosotros al ver este tipo de reflejos tenemos que estar atentos a las respuestas que puede hacer uno a nivel cardiovascular y de esa manera tratar de ayudarlos para evitar ese tipo de complicaciones. El otro tipo de respuestas cardiovasculares que nosotros tenemos que ver es un tercer reflejo que es muy particular y es lo que nosotros hablamos como reflejo de alimentación, lo que llaman el feeding. El reflejo de la alimentación es un reflejo que contribuye de la siguiente manera. Cuando hay alimentación, hay que darle flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal, que es el lecho espláncnico. Pero si yo no hago vasoconstricción en otros lechos, como el renal y el músculo esquelético, que ahí no es motivo para ponerse a hacer vasodilatación a un músculo que uno no está haciendo ejercicio, el músculo estriado, y los riñones deben estar en vasoconstricción para uno poder redistribuir esta sangre, porque en estos va a haber una vasodilatación marcada. Esta vasodilatación, si no se acompaña a esta vasoconstricción, nos pudiera llevar a que la presión arterial media cayera, y si la presión arterial media cae por esta caída tan marcada de la resistencia periférica, pues nos daría un serio problema de perfusión en el organismo y entre ellos las coronarias. Por eso, una de las anginas que existe es la angina postprandial, la angina de pecho que se da cuando en las personas de edad esta vasoconstricción no es acorde con esta vasodilatación, caen los niveles de presión arterial media, no hay buena perfusión a nivel de las coronarias y puede llegar a uno a una isquemia coronaria que llamamos angina de postprandial. No solo las anginas son por ejercicio, sino que esto es una manera equivalente a eso. En las personas jóvenes esto generalmente no ocurre porque tienen el reflejo muy activo y generalmente no tienen ningún problema de adaptación. Con esto entonces hemos descrito los 3 reflejos que nos acompañan a estos
fenómenos que no son tan raros en la naturaleza.